Vamos a empezar con los ejercicios que subieron al grupo, ¿sí? El PDF que dice segundo parcial. Y vamos viendo los ejercicios que tenemos para resolver. Con respecto a lo que vimos ayer, ¿les quedó duda? ¿Tienen alguna pregunta sobre algún tema? No quedó claro. Bien, empecé. Dice, dos bloques de masas iguales están conectados por una cuerda horizontal. ¿Sí? Entonces, tenemos una cuerda conectando estos dos bloques. Los dos tienen ambos masas iguales, por lo tanto van a tener una masa m cada uno. ¿Sí? Y se apoyan sobre una mesa sin fricción. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, no tenemos fuerza de roce. Cuando se tira de uno de los bloques con una fuerza horizontal externa F, estamos aplicando entonces una fuerza F, por ejemplo, a este bloque. ¿Cuál es la relación entre las fuerzas netas que actúan sobre los bloques? Bien. Veamos entonces las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. ¿Sí? En este va a actuar un peso, por lo tanto va a actuar una normal. Y como estás vinculado por una cuerda a otro cuerpo, tenemos entonces la tensión de la cuerda. En este cuerpo va a actuar la tensión de la cuerda en sentido contrario, el peso y hacia arriba la normal. Veamos cuáles son las fuerzas que actúan aquí. En este caso nosotros tenemos para ese cuerpo la tensión y no hay ninguna otra fuerza debido a que es sin fricción. Lo que está pasando es que la fuerza de roce es igual a cero, ¿sí? Para el otro cuerpo vamos a tener tensión y fuerza E. En este caso tenemos la tensión igual a la masa por la aceleración. Para el otro cuerpo vamos a tener menos la tensión más la fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces, teniendo las dos ecuaciones podemos ver qué pasa si sumamos ambas ecuaciones, ¿sí? Sumando ambas ecuaciones lo que va a pasar es que se van a anular las tensiones. Tensión se anula con tensión. Por lo tanto, lo único que me queda es la fuerza. Y la fuerza va a ser igual a la masa más la masa por la aceleración, ¿sí? Eso quiere decir, si nosotros sumamos las dos masas, va a ser 2 veces la masa por la aceleración. Y la masa por la aceleración no es otra cosa que la tensión. Es decir, que la fuerza es 2 veces la tensión. ¿Se entiende? ¿Podría repetir, profe? Por favor. Nosotros teníamos que, para este ejercicio, el primer cuerpo, que es el cuerpo que está atrás, solamente está afectado por una tensión. Como el suelo es liso, en este caso, lo que está pasando es que no hay fuerza de roce. Ahora,
El equilibrio de fuerzas de estos nos dice que la tensión es igual a la masa por la aceleración. Si hacemos el equilibrio de fuerzas del otro cuerpo, vemos que tenemos tensión y hacia adelante fuerza, ¿sí? Tampoco hay roce porque seguimos sobre una superficie lisa. Entonces, de la primera, la tensión es igual a la masa por la aceleración. Y de la segunda, la tensión negativa más la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, lo que está pasando es que la fuerza es 2 veces la tensión, porque si nosotros sumamos las dos ecuaciones, tensión se cancela con tensión, y lo que nos está quedando es masa por aceleración más masa por aceleración, 2 veces la masa por la aceleración. La fuerza es 2 veces la tensión. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, profe, gracias. Esa es la relación entre fuerza y tensión, pero no entre fuerzas netas. Entre fuerzas netas es justamente esta parte que acabamos de poner. ¿Ven? ¿Cómo son las masas? Son iguales. Bien. ¿Y cómo son las aceleraciones si estamos hablando de un cuerpo vinculado? También son iguales porque están unidos por la tensión. Eso. Entonces, la relación entre las fuerzas netas, ¿cómo es? La relación Igual. es igual, 1 a 1, ¿sí? 1 a 1. ¿Se entendió el ejercicio? Entonces, si ustedes les piden cuál es la relación de la fuerza con la tensión, la fuerza va a ser igual a 2 veces la tensión. Y si a ustedes les piden la relación entre las fuerzas netas, van a ser iguales en este caso, porque las masas son iguales y al estar vinculados, las aceleraciones son iguales, ¿sí? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Les queda alguna duda? Sí, se entendió. Este lo habíamos resuelto ayer, en la primera clase. Veamos. Un bloque de masa 1 ubicado sobre una superficie horizontal rugosa está conectado por un cable ligero inextensible que pasa por una polea sin masa y sin fricción a un segundo bloque M2 que se mueve sobre un plano inclinado con fricción, como se muestra en la figura. Tenemos entonces la masa 1, que es esta, igual a 2 kilogramos. La masa 2, igual a 6 kilogramos. El seno del ángulo θ, que es igual a 4/5. El coseno del ángulo θ, 3/5. Y 2 mu.
el mu cinético 1, 0,3, y el mu cinético 2, 0,5. Entonces, un bloque de masa M1 ubicado sobre una superficie horizontal rugosa conectado por un cable ligero inexistente que pasa sobre una polea sin masa y sin fricción, a un segundo bloque de masa M2 que se mueve sobre un plano inclinado con una fricción de ángulo θ, como se muestra en la figura. Bueno, en este caso no tienen las preguntas, ¿sí? Pero podríamos averiguar cuál es la aceleración que tiene todo el conjunto de masas vinculados, ¿sí? También se puede averiguar cuál es la tensión que tiene. Entonces veamos de calcular esos datos. Entonces, tenemos una masa M2 vinculado de esta forma. Vamos a ver entonces el equilibrio de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, si dibujamos la fuerza sobre el cuerpo M1, nosotros vamos a tener que tiene un peso y por lo tanto tiene una normal. Aparte del peso y de la normal, está aplicada una tensión. Y como se muestra y nos dice el ejercicio, está sobre una superficie rugosa. Por lo tanto, hay un coeficiente de roce y una fuerza de roce. Si vamos al cuerpo 2, en el cuerpo 2 tenemos otra vez la tensión hacia atrás, tenemos el peso del cuerpo que va hacia abajo, y ese peso, si lo descomponemos, vamos a tener un peso en Y y un peso en X. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, podríamos decir que esto también tiene una fuerza de roce, por lo tanto, una fuerza de roce hacia atrás, y si tiene un peso en Y, tiene una normal. Esos serían los diagramas de cuerpo libre. Si recuerden de ponerle el nombre a cada fuerza. Bien. Planteemos entonces las ecuaciones de el primer cuerpo, ¿sí? Para las ecuaciones del primer cuerpo de masa M1 vamos a tener la sumatoria de las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. En X nosotros vamos a tener entonces la tensión positiva menos la fuerza de roce que se opone al movimiento, igual a la masa por la aceleración. Si planteamos las ecuaciones del segundo cuerpo, vamos a tener la sumatoria de las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración, y de acá vamos a tener el peso en X que actúa en sentido del movimiento menos la tensión que se opone al movimiento menos la fuerza de roce. Todo esto es igual a masa por aceleración. Entonces, en esta parte estamos usando la masa 1 y acá la masa 2. Vamos a ver qué es lo que pasa con la fuerza de roce. La fuerza de roce del primer cuerpo, como nosotros nos fijamos acá, tenemos que todo el peso está aplicado sobre el suelo. Quiere decir que la normal es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza de roce va a ser igual a la normal por mu, que vamos a trabajar con el mu cinético 1. Y la fuerza de roce va a terminar siendo igual al peso por el mu.
por el mu cinético 1. Eso quiere decir que la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la gravedad por el mu. Hasta acá se va entendiendo. Bien. Vamos a ver aparte que para el cuerpo 2, ¿sí? Esto es para el cuerpo 1, para el cuerpo 2, no está totalmente aplicado, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de roce 2, vamos a poner acá un 2, va a ser igual a la normal por el mu 2. Pero en este caso, la normal no es igual al peso completo, sino que la normal es igual al peso en el eje Y. Por lo tanto, esto va a ser la fuerza de roce 2 igual a la normal, que es el peso en I, por el mu 2. De acá podemos decir que la fuerza de roce 2 es igual al peso en I, que el peso en I no es otra cosa que el peso por el coseno del ángulo que se forma, que sería coseno de tita, por el mu 2. Por último, podemos decir que la fuerza de roce 2 va a ser igual a la masa por la gravedad, que es el peso, por el coseno del ángulo que se forma, y por el valor del mu. Tenemos ya armadas las ecuaciones, podemos ir reemplazando, ¿sí? Entonces, como esto es un conjunto vinculado por una soga, podemos sumar ambas ecuaciones. Tenemos de la primera ecuación, tensión menos la fuerza de roce 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Del segundo cuerpo, el peso en X menos la tensión menos la fuerza de roce 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, sumando ambas ecuaciones, vamos a llegar a que la tensión se anula, ¿sí? Quedándonos el peso en X menos la fuerza de roce 1 menos la fuerza de roce 2, igual a la suma de las masas por la aceleración, que es la misma en ambos casos. Entonces, el peso en X menos la fuerza de roce 1 menos la fuerza de roce 2 va a ser igual a la aceleración por la suma de las masas, masa 1 más masa 2. Hasta acá se va entendiendo el planteamiento de ecuaciones. Bien. Sí, Entonces, teniendo en cuenta esta parte, ya podemos calcular, ¿sí? Conocemos los valores de fuerza de roce, tanto 1 y 2, y el peso en X también. Si reemplazamos el peso en X no es otra cosa que el peso, masa por gravedad, por el seno del ángulo que se forma, menos la fuerza de roce 1, que es masa por gravedad por el mu, menos la fuerza de roce 2, masa por gravedad por el coseno y por el mu 2, igual a la aceleración por la suma de las masas, masa 1 más masa 2. Entonces, al reemplazar nosotros podemos decir la masa 1 es el peso en X, pasamos con la masa 2, 6 kilogramos por 9,8
metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno del ángulo, que es 4/5, menos masa 1, que en este caso es 2 kilogramos, por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el mu1. El mu1 es de 0,3, menos masa 2, 6 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el coseno del ángulo, que son 3/5, por mu2, que son 0,5, igual a la aceleración, que es desconocida, por la suma de las masas. Masa 1, 2 kilogramos, más 6 kilogramos. ¿Cuánto les da este primer lado de la igualdad? $23,52. 23,52 newton, igual a la aceleración por la suma de las masas, que es 6 más 2, son 8 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración que desarrolla el cuerpo son los 23,52 newton dividido en 8 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? Bien, 2,94 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se entendió el ejercicio hasta ahí? Entonces ya obtuvimos la aceleración. Vamos a ver con el tema de la tensión. Podemos despejarlo de la primera ecuación, donde tenemos que la tensión menos la fuerza de roce 1 es igual a la masa por la aceleración. Masa 1 por aceleración. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza de roce 1. La tensión va a ser igual a la masa 1 de 2 kilogramos por la aceleración de 2,94 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más la fuerza de roce 1, que esa fuerza de roce era masa por gravedad por el mu1. Sería la masa de 2 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el mu1 de 0,3. ¿Cuánto les da la tensión? 11,76. Muy bien. 11,76 newton. ¿Sí? Y con eso quedaría resuelto. ¿Les quedó alguna duda de este ejercicio? ¿Por qué usas la masa 1 y no la 2? Porque la ecuación que nosotros estamos usando en esta parte viene del cuerpo 1, del equilibrio del cuerpo 1, ¿ves? Entonces no puedo usar la masa 2. Si hubiese usado la ecuación del equilibrio del cuerpo 2, usaba la masa 2 ahí. ¿Se entiende? Disculpa, Sí, sí. ¿en qué Ahora sí. caso la tensión sería diferente en cada parte de la cuerda? Bien, la tensión solamente sería diferente en cada parte de la cuerda si es que la polea generase un roce.
¿sí? Cosa que en estos ejercicios siempre consideramos que es despreciable o nos dice que es sin fricción. Pero si la polea llegase a generar un roce, entonces la tensión en cada lado de la cuerda va a ser diferente. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Hay algunos ejercicios que no pueden tomar así que tenga la polea roce? No, por ahora no. ¿Sí? Todavía no, ¿no? Todavía no. Eh, todos los ejercicios que vamos a ver siempre van a decir que la polea es de masa despreciable sin fricción. Lo mismo con la cuerda de masa despreciable y inextensible. ¿Sí? Bien, veamos el siguiente. ¿Puedes mostrar otra vez el ejercicio de tensión? Sí, ahí. Gracias. Sí, sí. Dale. Veamos el siguiente. A ver. Dice: dos carritos de masa M y 2M están en reposo sobre el riel de aire sin fricción. Si usted empuja al carrito con la menor masa durante 3 segundos y luego al otro carrito durante el mismo tiempo con la misma fuerza, ¿cuál carrito sufre un mayor cambio de momento lineal? Bien, eso es del tercer parcial, ¿sí? Momento lineal. Así que eso todavía no lo vamos a ver. Veamos este. ¿Cuánto trabajo hace una persona al empujar de manera horizontal un cajón de 150 kilogramos una distancia de 12,3 metros por el piso con una rapidez constante si el coeficiente de fricción es de 0,7? Entonces, tenemos un cajón de 150 kilogramos, lo que quiere decir que esto va a tener una masa, por lo tanto tiene un peso. Como es horizontal, también tenemos una normal hacia arriba y esto está siendo empujado por una fuerza hacia adelante. Nos dice además que el suelo es rugoso, lo que quiere decir que se produce una fricción, por lo tanto hay una fuerza de roce. Ahora, ¿cuál es el equilibrio de las fuerzas de este cuerpo? ¿Y igual a qué va a ser? La sumatoria de las fuerzas en X para este cuerpo nos va a dar la fuerza aplicada menos la fuerza de roce. ¿A cuánto es igual? Creería cero porque dice rapidez constante. Muy bien. Al decir la rapidez es constante, la aceleración es cero, por lo tanto esto tiene que estar en equilibrio siendo igual a cero. Bien. Superficie horizontal. Eso nos está diciendo, y con ninguna fuerza aplicada en el eje Y, que la normal es igual al peso. Entonces, vamos a poder calcular la fuerza diciendo que es igual a la fuerza de roce. Entonces la fuerza va a ser la fuerza de roce, que es normal por el valor del mu. La fuerza va a ser igual al normal, que no es otra cosa que el peso, masa por gravedad por mu. Entonces la fuerza me va a dar igual a la masa, 150 kilogramos, por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por el mu de 0,7 que me da el ejercicio. ¿Cuánto les da la fuerza? 29 newton. 1029 newton. Bien. Y para calcular el trabajo recordemos que es fuerza por distancia.
El trabajo entonces va a ser la fuerza 1029 newton por la distancia de 12,3 metros. ¿Cuánto les da entonces? Ujú. 12.656,7. 12.656,7. Joules. Ese viene a ser el trabajo, ¿sí? En este caso, calculen la fuerza con una aceleración de la gravedad de 10 y hagan lo mismo. ¿Cuánto les da si calculamos con gravedad de 10? Ujú. 12.915. Más o menos 13.000 joules. Aproximadamente serían 13.000 joules, ¿sí? ¿Se entiende el ejercicio? Estamos sacando, digamos, la fuerza que hace la persona. Y con la fuerza que hace la persona, que es la fuerza aplicada, el trabajo que hace la persona. ¿Se entiende? Por ejemplo, una consulta, si esa fuerza tuviera un ángulo, ahí tendríamos que aplicar el coseno, ¿no? Sí, siempre que la fuerza esté aplicada con un ángulo, Ajá. digamos así, ahí tenemos que aplicar el coseno del ángulo para poder calcular el trabajo, Y ¿sí? ahora como está en horizontal, el coseno de, bueno, sería 1 directamente, por eso no se pone. Claro, como está en horizontal sería el coseno del ángulo cero. Eso directamente es 1, por eso no lo usamos, ¿sí? Bueno, gracias. De nada. Bien, veamos siguiente. El siguiente dice, una pelota se tira en forma rectilínea, ¿en cuál situación sufre un mayor impulso? Impulso todavía no vamos a ver tampoco. Pasemos al siguiente. Este lo resolvimos ayer, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de este ejercicio? Y este también lo habíamos resuelto el otro día. Este también lo resolvimos ayer. ¿De estos ejercicios del péndulo lo entendieron? ¿O les quedó alguna duda? Sí, se entendió. Bien. Bueno, este es el que vimos recién. Veamos este. Tenemos un disco de hockey que está ubicado en un centro de coordenadas y al que lo afectan dos fuerzas. Una fuerza F2 con un ángulo de 60 grados.
y una fuerza F1 con un ángulo de 20 grados. F1 es de 5 Newton y F2 de 8. Nos dice, un disco de hockey que tiene una masa de 0,30 kilogramos se desliza sobre una pista de hielo horizontal sin fricción. Dos fuerzas actúan sobre el disco como se muestra en la figura. La fuerza F1 tiene una magnitud de 5 y la fuerza F2 de 8. Determine y seleccione la magnitud de la aceleración. Determine y seleccione la dirección En el de la aceleración. 0,30 te faltó poner el 0. Sí, es indistinto del último 0. 0,3 o 0,30 siguen siendo lo mismo. Bien, entonces, en este que es en dos dimensiones, nosotros podemos calcular una suma de fuerzas en X y una suma de fuerzas en Y, como hicimos en los casos anteriores, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar descomponiendo las fuerzas. Cada fuerza la vamos a descomponer en su ángulo. Por lo tanto, la fuerza 1 se va a descomponer en una fuerza 1 en X y en una fuerza 1 en Y. La fuerza 1x va a ser igual a la fuerza 1 por, esta es la fuerza 1, fuerza 1 por el coseno de los 20 grados, ¿sí? Porque el ángulo está posicionado en esta parte, entonces la coordenada en X es cateto adyacente del ángulo. Entonces usamos coseno. Y la fuerza en Y va a ser fuerza 1 por el seno de esos 20 grados, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Para trabajar la fuerza 2 también se va a descomponer en una fuerza 2 en X y en una fuerza 2 en Y. La fuerza 2 en X va a ser igual a la fuerza 2 por el coseno de 60 grados. Y la fuerza 2 en Y va a ser la fuerza 2 por el seno de los 60 grados, ¿sí? Entonces, teniendo los valores, la fuerza 1x es igual a la fuerza 1, que son 5 newton, por coseno de 20. ¿Cuánto les da eso? 4,69. La fuerza 1i va a ser igual, entonces, a la fuerza 1, 5 newton, por el seno de 20 grados. ¿Cuánto sería eso? 1.61 o 7. 1.7. 1.7. Vamos ahora con la fuerza 2. La fuerza 2 la vamos a descomponer también y ya tenemos los valores, así que la fuerza 2 en X va a ser igual a la fuerza 2, 8 newton, por el coseno de 60. ¿Cuánto les da la fuerza 2? 4. 4. 4. Y ahora con la parte en Y, la fuerza 2 en Y
va a ser a la fuerza 2, que son 8 newton, 6,9. por eso nos F2i es igual a 6.9 newton. Bien. Vamos a trabajar ahora con las sumatorias de las fuerzas, ¿sí? La suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Para las fuerzas en X, si nosotros nos fijamos al descomponer en el gráfico, esto lo tiro hacia el eje X y este lo tiro hacia el eje X, ambas fuerzas me quedan del lado X positivo, ¿sí? Entonces ambas fuerzas puedo considerarlas positivas. Entonces esto va a ser F1X más F2X igual a la masa por la aceleración. F1X 4.69 newton más F2X 4 newton es igual a la masa 0.30 kilogramos por la aceleración que no conozco. Entonces, esa aceleración va a ser igual a 4.69 newton más 4 newton dividido 0.3 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración en el eje X? $29. ¿Les dio lo mismo? ¿29? Sí, 29. Redondeando. 29 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Vamos a ver lo mismo, pero para el eje Y. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Esto por estar trabajando en dos dimensiones. Si volvemos otra vez al gráfico, vamos a ver que en este caso la fuerza 1 y la fuerza 2 quedan en sentidos diferentes, ¿sí? La fuerza 1 queda hacia abajo, por lo tanto es negativa, y la fuerza 2 queda en sentido hacia arriba, por lo tanto es positiva. Entonces cuando trabajemos vamos a considerar fuerza 2 positiva, F2i, menos fuerza 1 negativa, F1i, igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y acá puedo despejar y decir que la aceleración en el eje Y va a ser igual a la fuerza 2i menos la fuerza 1i dividido en la masa. Reemplazando, esto va a ser igual la fuerza 2i, que es de 6.9 newton, menos la fuerza 1i de 1.7 newton, dividido en la masa de 0.30 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración en el eje Y? $17.33. ¿Les dio igual? Bien. Sí, Ya tenemos las dos aceleraciones, ¿sí? En este caso, lo que nos está pidiendo es la magnitud de la aceleración. Eso quiere decir la aceleración total. Dani, disculpa, Sí, ¿por qué en la parte de la sumatoria de las fuerzas en I es F2i menos F1i? Esa parte no entendí. ¿Por qué el menos? bien, por esto. Si te fijas en la descomposición de las fuerzas, la fuerza 2, que es la que está arriba, queda hacia arriba en sentido positivo, ¿ves? Pero la fuerza 1 está yendo hacia abajo, por lo tanto su componente en I queda hacia abajo con un sentido negativo.
como van en sentidos contrarios, se tienen que restar. ¿Sí? Gracias, dale. Entonces, tenemos la aceleración total o el módulo o la magnitud de la aceleración total. Como estamos trabajando con dos ejes y tenemos aceleración en X y aceleración en Y, esto va a ser la raíz cuadrada de la aceleración en X elevado al cuadrado más la aceleración en Y elevado al cuadrado. ¿Sí? La magnitud de la aceleración va a ser entonces la aceleración en X, 29 metros sobre segundo elevado al cuadrado, otra vez elevado al cuadrado, más 17.33 metros sobre segundo elevado al cuadrado, otra vez al cuadrado. ¿Cuánto les da la aceleración? 23,8. 33,78, 33,8 más o menos. Sí. ¿Bien? Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y esa es la aceleración total. Ahora, nos pide la dirección medida desde el semieje positivo de X. Eso quiere decir que necesitamos el ángulo. Para calcular el ángulo, yo voy a tener la tangente del ángulo que se forma, porque yo en esto lo que tengo es eje Y, eje X, tengo aceleración en X positiva, quiere decir en este sentido, aceleración en Y positiva, en este sentido, entonces puedo calcular mediante tangente el valor del ángulo que se forma. Entonces, la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser la aceleración en Y, dividido en el cateto adyacente, la aceleración en X. Por lo tanto, vamos a poner otra letra. La tangente de este ángulo va a ser igual, mejor dicho, el ángulo va a ser igual al arco tangente de la aceleración en Y sobre la aceleración en X. Entonces el ángulo va a ser arco tangente de la aceleración en Y 17.33 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido la aceleración en X, 29 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el ángulo? Bien. 30.86 grados. ¿Sí? Ese ángulo, si nosotros tenemos acá aceleración en Y, aceleración en X, nos va a quedar la aceleración total y el ángulo comprendido entre el eje positivo y la aceleración. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Esa última parte, ¿qué ángulo es, me decís? Este ángulo es el ángulo comprendido entre el eje X positivo y la aceleración que nosotros encontramos. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de esto? Bien. Veamos. Bien, acá están las respuestas. Aproximadamente sería 34, si eso puede pasar por los decimales. Y con un ángulo de 30 grados. Bien. Veamos el siguiente.
Dice, un hombre desliza una caja sobre una superficie horizontal lisa. La fuerza que aplica el hombre es horizontal, pero no es constante, sino que varía como se indica en el gráfico. Sabiendo que inicialmente la caja estaba en reposo, entonces, la energía cinética de la caja a los 4 metros. Tenemos el gráfico es desde 0 hacia la parte de arriba, desde ahí baja hasta esta parte y vuelve a subir a 12. Tenemos una fuerza variable en Newton y tenemos una distancia X en metros. Nos está pidiendo la energía cinética de la caja a los 4 metros y la energía cinética de la caja a los 8 metros. ¿Cómo lo calculamos? ¿Podría ser con el teorema de trabajo en energía? Muy bien, teorema de trabajo y energía. ¿Y qué les dice el teorema de trabajo y energía? El trabajo igual a la variación de la energía cinética. Muy bien. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética. ¿Sí? En este caso solamente vamos a ver un movimiento en el eje X con una fuerza variable. Entonces, el trabajo lo podemos calcular. En un principio nos está diciendo que esto parte del reposo, por lo tanto la energía inicial con la que empieza, o sea la energía cinética inicial directamente es 0. Podemos calcular entonces la energía cinética final, haciendo esta energía igual al trabajo. ¿Sí? La energía cinética final va a ser entonces igual al trabajo realizado por la fuerza variable, que como está constituido por un gráfico, lo que vamos a hacer es calcular el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, el trabajo es el área comprendida bajo la curva. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces, teniendo en cuenta eso, el trabajo de la primera parte entre 0 y 4 metros, como es el área bajo la curva, va a ser la fuerza por el X dividido en 2, ¿sí? El área de un triángulo. La fuerza por X dividido en 2. Esto va a ser la fuerza más amplia, que va a ser de 6 newton, por el valor de X, que es de 4 metros, dividido en 2. Muy bien.
12, ¿sí? 12 joules. ¿Se entendió? Entonces esto es la energía cinética a los 4 metros. Para calcular la energía cinética a los 8 metros hacemos lo mismo. El trabajo va a ser igual a la energía cinética final, debido a que la inicial es 0. Por lo tanto, esa energía cinética final, obtenida en este caso a los 8 metros, va a ser la suma de las dos áreas que producen el trabajo. El trabajo 1, que es el que acabamos de obtener, 12 joules, más el trabajo 2, que va a ser de vuelta la fuerza de 6 por la variación de la posición entre 4 y 8, tenemos otra vez 4 metros, dividido en 2. Entonces, la energía cinética final a los 8 metros va a ser igual a 24 joules. ¿Se entendió? Bien. Hay una pregunta más, pero no se ve. Así que no sé qué será. Recuerden, esto se va a calcular siempre con teorema de trabajo y energía, y acá vamos a tener áreas positivas y negativas. Bien, porque estamos calculando desde el principio, ¿sí? La energía cinética a los 8 metros no es otra cosa que la energía producida desde el inicio hasta el final. Por eso ya recorrimos 4 metros con una energía de 12 joules, y los otros 4 que tenemos que recorrer también producen una energía de 12 joules. Por eso es que le sumamos los 12 ya calculados anteriormente. ¿Se entiende? Disculpa, en el Sí. caso de que en un tramo de la recta sea constante, eso ya lo calculamos con la fórmula, ¿no? Si es un tramo de la recta constante, lo podés calcular también con área, porque sigue siendo el área de un rectángulo, ¿sí? En un tramo constante, por ejemplo, digamos que tenemos esta fuerza constante hasta una distancia d. Entonces, con la fórmula se puede calcular como fuerza por distancia, y como área bajo la curva sería también fuerza, que viene a ser la altura, por la distancia, que viene a ser la base. ¿Ves? Entonces, de las dos formas sale igual. La tercera pregunta es la energía cinética a los 12 metros. Sí, esa es Bien. la que nos dice. Entonces, la energía cinética final, pero en este caso a los 12 metros. Ahora, como vimos recién, hasta los 8 metros ya teníamos definida cuál es la energía cinética. Son 24 joules. Habría que agregarle, le tendríamos que agregar esa energía cinética, mejor dicho, ese trabajo producido en el último tramo entre 8 y 12. Ahora, ¿esa área es positiva o negativa? Bien, Sería negativo. negativa, ¿sí? Negativa porque, como vemos, la fuerza se hace negativa, lo que quiere decir que está yendo en contra del movimiento que está haciendo la partícula, la pieza o la caja que se está empujando. Entonces vamos a tener menos, y vamos a calcularlo otra vez como un triángulo. Base, que en esta parte va a ser desde 8 hasta 12, serían 4 metros, por la altura, que si nos fijamos está en 3 newton, dividido en 2. Entonces, ¿cuánto les da la energía cinética final a los 12 metros?
30 joules. No, fíjate que esto es negativo. Tenés que restarlo de esto. 18. Bien, Ah, sí. 18, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Hasta acá, ¿les queda alguna duda de los ejercicios que vimos? A ver este. Este dice, sobre una mesa horizontal con un resorte fijado a una pared, se empuja un bloque, el cual se desliza por una superficie rugosa y luego cae al suelo. El bloque tiene una masa de 1,4. Bien, de 1,4 kilogramos. La constante del resorte es de 6,1 por 10 al cuadrado newton sobre metro y el resorte está comprimido 0,1 metro. El bloque desliza una distancia d sobre la mesa y abandona a 1,8 metros sobre segundo. Si la fuerza de fricción entre el bloque y la mesa es de 4,5 newton, entonces la distancia del bloque sobre la mesa es... Bien, este lo resolvimos ayer. ¿Quieren que lo resolvamos de vuelta? Pasamos al siguiente. Yo digo que pasemos, no sé. Pasemos al siguiente. Seamos nomás. Bien. Este también lo habíamos resuelto. No. Este es otro. Este nos dice, un deportista de snowboard se mueve cuesta abajo por una pista de nieve que tiene cierta pendiente. Coeficiente de fricción cinética de su tabla de la nieve es de 0,21. Este ejercicio resolvimos uno parecido, pero en el otro nos pedía la velocidad a los 100 metros cuesta abajo y otras cositas más. En este caso nos está pidiendo la pendiente. Entonces, tenemos un plano inclinado, la masa que viene a ser el deportista, ubicada en la parte de arriba, un ángulo desconocido, que le llamamos θ, suponiendo que la pendiente es constante, ¿cuánto tendría que ser el ángulo de la pendiente para que el patinador se deslizara con una velocidad constante? Entonces, nos pide que se deslice a una velocidad constante. Veamos el equilibrio de fuerzas. Esta masa va a tener hacia abajo su peso. Y para contrarrestar, este peso se va a descomponer, mejor dicho, en un peso en X, en un peso en Y. Para contrarrestar el peso en Y va a aparecer la normal. Y por último, vamos a tener entonces, como tiene un coeficiente de fricción, una fuerza de roce en el suelo. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual al peso en X que produce el movimiento menos la fuerza de roce. Ahora, como nos está diciendo cuál es la pendiente para que el patinador se deslice a una velocidad constante, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? La aceleración es 0. Por otro lado tenemos de la suma de fuerzas en Y, que las únicas fuerzas que tenemos son el peso en Y y la normal. En ese caso, la normal va a ser igual al peso en Y.
Ahora, como no conocemos el ángulo de inclinación, podemos decir que la normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo que se forma. Recuerden que ese coseno lo usamos así porque el ángulo que se forma está comprendido en esta parte, ¿sí? Yendo de este lado, podemos ver que el peso en X va a ser el peso por el seno del ángulo que se forma, menos la fuerza de roce, que es la normal, que es el peso por el coseno del ángulo que se forma, y por el coeficiente de roce mu de 0.21. Todo esto igual a 0. Entonces, si nosotros pasamos ahora este término al otro lado, vamos a tener el peso por el seno del ángulo que se forma igual al peso por el coseno del ángulo que se forma por el mu de 0,21. El peso y el coseno que están multiplicando van a pasar dividiendo. Me va a quedar entonces peso por el seno dividido en peso por el coseno igual al mu de 0.21. Estamos hablando de pesos iguales, entonces los pesos se cancelan. Y seno sobre coseno es igual a la tangente del ángulo. Por lo tanto, la tangente del ángulo que se forma es igual a 0,21. Y para sacar el ángulo, vamos a usar el arco tangente de 0.21. ¿Cuánto les da el ángulo? 11 grados, 51 minutos, o sea, aproximadamente 12. 12 grados. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les queda alguna duda? Lo de velocidad constante, ¿dónde sería? Bien. La velocidad constante está acá, en el cálculo de la suma de fuerza, ¿sí? En el cálculo de suma de fuerza nosotros decimos que siempre es masa por aceleración. Si tenés una velocidad constante, eso te va a decir que la aceleración es 0. Por lo tanto, la suma de fuerzas va a ser directamente igual a 0, ¿sí? Ah, sí. Listo, gracias. De nada. Bien. Veamos este. Bueno, este es de choque, así que esto todavía no lo vamos a ver. Bien, este veamos. Este es parecido al que vimos ayer del péndulo, pero nos pide otra cosa. Tenemos un péndulo simple de masa m de 1 kilogramo y de una longitud L igual a 75 centímetros. Se suelta desde un punto A, pasa por un punto bajo C y se dirige al punto B, que forma un ángulo de 37 grados. Entonces, el θ en el punto B es de 37 grados respecto de la vertical, alcanzando una rapidez de 3,4 metros sobre segundo en el punto B. La velocidad en B es igual a 3,4 metros sobre segundo. Tomando de referencia la altura h igual a 0 más bajo en su trayecto en el punto C, se puede afirmar que la energía potencial gravitacional en B es igual a la energía cinética en C en joules
y la energía cinética en B. Veamos el gráfico. Tenemos, este es el punto A, desde el cual se suelta el péndulo. Desde ese punto A, nosotros tenemos que baja hasta un punto C, de altura más baja. Y después sube hasta un punto B, con un ángulo de 37 grados. Bien. Lo que nos dice es que tomemos de referencia que la altura en este punto, la altura en C, es igual a 0. Si nosotros vemos, nosotros vamos a tener distintos tipos de energía en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el punto A nosotros vamos a tener puramente energía potencial porque nos dice que se suelta el cuerpo. Eso quiere decir que la energía con la que sale, la energía cinética, es igual a 0. Solamente tiene energía potencial. En el punto de altura más baja, toda la energía potencial que teníamos en A se convirtió en energía cinética. Eso porque empezó a adquirir a una velocidad hasta llegar a una velocidad máxima aplicada en este punto. ¿Sí? Y por último, en el punto B, al momento de subir, tenemos una porción de energía cinética y una porción de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el ejercicio? Bien. Sí. Podemos plantear entonces, por conservación de la energía, ya que, digamos, esto es un péndulo y el roce lo podríamos decir que es despreciable, que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B, que va a ser igual a la energía mecánica en C. De todos estos, ¿cuánto es la energía mecánica en A? Como dijimos, es puramente potencial. Y si nos fijamos la altura que tiene en A, ¿sí? Está a 75 centímetros de la altura cero, porque se lo suelta, digamos, de esa altura, a la misma altura donde está el borde del hilo. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica en A va a ser igual a la masa por la gravedad y por la altura. La energía mecánica en A va a ser igual a la masa de 1 kilogramo por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura de 0,75 metros. ¿Cuánto les da la energía mecánica en A? 7,35. 7,35 joules. Bien. La energía cinética en C. Como dijimos, esta energía en C, vamos a hacer el equilibrio de energías entre A y C. La energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en C. Ahora, en C solamente tengo energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica en A va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Pero acá ya tiene directamente, nos pide energía. Así que eso va a ser la energía cinética en C. Bien.
igual a 7.35 joules. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá recordemos que en C lo que tenemos es, o sea, si trabajamos con todas las energías, sería energía potencial, gravitatoria, más la energía cinética en C, solamente que como en C dijimos que tenemos una altura de 0, la potencial se hace 0, por lo tanto la mecánica en A es directamente igual a la cinética en C, siendo de 7,35 joules. ¿Se entiende? Sí, profe. Y si quisiéramos sacar la velocidad, Bien, si quieren sacar la velocidad, ahí podemos decir que la energía cinética en C, como es toda la energía, va a ser igual a la energía mecánica en A, 7.35 joules. De ahí podemos decir que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, igual a 7.35 joules. ¿Sí? La masa la conocemos y podemos despejar, por lo tanto la velocidad en el punto C, que es el más bajo, va a ser la raíz cuadrada de 2 por 7.35 joules dividido en la masa de 1 kilogramo. ¿Cuánto le da la velocidad en C? $3.83 metros por segundo. Bien. Por ejemplo, en el ejercicio que habíamos resuelto ayer, lo que les pedía era la velocidad en C. Acá solamente les pide la energía. ¿Sí? Por conservación de la energía cinética en C es igual a la energía mecánica en A. Bien. ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? Bien. Después nos pide la energía cinética en B. En ese caso, por ejemplo, lo podemos calcular de forma directa. La energía cinética en el punto B es un medio de la masa por la velocidad en B elevado al cuadrado. ¿Sí? Disculpa, energía potencial. B. Ajá. Energía potencial en B y energía cinética en B. Las dos cosas les pido. Fíjate el C. Vamos a calcular primero la cinética que nos va a servir. La energía cinética en B va a ser igual a un medio por la masa de 1 kilogramo por la velocidad en B, que si la teníamos que era de 3,4 metros sobre segundo. Elevado al cuadrado. ¿Sí? La energía cinética en B, ¿cuánto les da? $5,78 me da. 5.78 joules. Bien. Y ahora podemos hacer de forma más fácil la energía potencial, porque recordemos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A la calculamos, era 7.35 joules. Y la energía mecánica en B está compuesta de energía cinética en B más energía potencial en B. Por lo tanto, la energía potencial en B va a ser igual a los 7.35 joules menos la energía cinética de B, energía que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces 7.35 joules menos 5.78 joules nos dan la energía 1,57. potencial. Bien. 1,57 joules. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, profe. Bien.
Entonces recuerden que hay muchas formas de calcularlo. En este tipo de ejercicios que son péndulos, por lo general siempre vamos a plantear una conservación de la energía, ¿sí? Porque el rozamiento con el aire se considera despreciable. Haciendo de esa forma podemos hacer el equilibrio de energías entre los distintos puntos y con eso sacar las energías cinética o potencial dependiendo de cuál nos pida, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda? Veamos. Nos dice. Veamos esto. Un cable horizontal tira de un carrito de golf de 400 kilogramos de masa a lo largo de una pista horizontal sin fricción, como se muestra en la figura. La tensión del cable es de 800 newton. Entonces, tenemos un carrito de golf tirado por una fuerza. La fuerza en este caso nos dice que es de 800 newton, una tensión de cable igual a 800 newton, sabiendo que el carrito de golf pesa 400 kilogramos. Nos dice, a partir del reposo, ¿cuánto tiempo tardará el carrito en alcanzar la velocidad de 10 metros sobre segundo? Y B, la distancia recorrida durante ese tiempo. Entonces, para el equilibrio de fuerzas, si bien nosotros tenemos en este caso, igual que en los otros, que esto al tener una masa tiene un peso, y al tener un peso tiene una normal, como no hay un coeficiente de roce o nos dice una pista lisa o sin fricción, no hay fuerza de roce, ¿sí? Entonces, para plantear la sumatoria de fuerzas en X, esto va a ser directamente igual a la masa por la aceleración, con la única fuerza que tenemos que es la tensión, igual a la masa por la aceleración. Lo que vamos a calcular primero es la aceleración, que va a ser la tensión dividido en la masa, es decir, los 800 newton divididos en 400 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? 2. 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Tenemos entonces la aceleración. Nos está pidiendo cuánto tiempo tardará. Entonces, vamos a usar las ecuaciones de cinemática. Las ecuaciones de cinemática nos dicen que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? De acá nos dice que parte el reposo, por lo tanto la velocidad inicial es igual a 0 y nos queda que la velocidad final va a ser igual a aceleración por tiempo. Despejando el tiempo va a ser igual a la velocidad final sobre la aceleración. La velocidad final que tiene que adquirir el carrito es de 10 metros sobre segundo y la aceleración que tenemos es de 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el tiempo? 5 segundos. Muy bien, 5 segundos, ¿sí? Ya tenemos entonces el tiempo y nos falta la distancia recorrida. Para la distancia recorrida x vamos a usar las ecuaciones de x inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Las ecuaciones de posición. Entonces, el x inicial lo vamos a considerar 0, la velocidad inicial es 0, por lo tanto el espacio avanzado es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. X va a ser entonces igual
a 1/2 por 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo de 5 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da el espacio? ¿5 metros? Bien, 25 metros. Y eso sería todo, ¿sí? A ver, veamos este. Dice. ¿Hasta acá tienen alguna duda de los ejercicios que vimos? ¿O vamos bien? Digamos bien. Vamos bien. Veamos este. Dos bloques de masa M1 de 4 kilogramos, M2 de 8 kilogramos están conectados por una cuerda sin masa y deslizan hacia abajo por el plano inclinado de un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética mu1 es de 0,25 para el bloque 1 y de 0,45 para el bloque 2. Nos pide la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. Entonces, ya. Vamos a tener una masa M1 en esta parte, la masa M2 en la parte de arriba. Nos dice que la masa M1 es igual a 4 kilogramos. La masa M2 es igual a 8 kilogramos. El ángulo que se forma en esta parte es de 30 grados y los coeficientes de fricción. Para la masa 1 tiene un mu 1, mu cinético 1 de 0,25. Para la masa 2 tenemos un mu cinético 2 de 0,45. ¿Sí? Bien. Veamos el equilibrio de las fuerzas. Nosotros tenemos, por ejemplo, para la masa 1 hacia abajo el peso, ¿sí? En este sentido. Aparte del peso, ese peso se va a descomponer en un peso en X, en un peso en Y. Y hacia arriba una normal. Como está vinculado por una cuerda, hay una tensión que tira hacia atrás. Si pasamos al otro cuerpo, hay una tensión que va hacia adelante. Tenemos hacia abajo el peso, de este lado el peso en Y y el peso en X, ¿sí? Y hacia arriba la normal. Nos pide entonces calcular la aceleración de los bloques, ¿sí? Vamos a plantear entonces las ecuaciones. Para el primer bloque nosotros tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración, ¿sí? A la masa 1 por la aceleración.
Entonces, tenemos el peso en X que va hacia abajo en sentido del movimiento, menos la tensión que va hacia arriba, y como esto tiene roce, se produce una fuerza de roce en el suelo, ¿sí? Que también va hacia arriba frenando el movimiento. Menos la fuerza de roce 1, igual a la masa por la aceleración. Estamos hablando de la masa 1. Y esto es el peso 1x. Para el segundo cuerpo vamos a tener la sumatoria de las fuerzas en X del segundo cuerpo va a ser igual a la masa 2 por la misma aceleración. Para el cuerpo 2 nosotros vamos a tener la tensión que va hacia adelante más el peso en X que también va en sentido del movimiento, peso en X del cuerpo 2, y menos la fuerza de roce que se produce con la superficie. Es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Acá está faltando esa fuerza de roce que se produce en esta parte. Ahora, de la masa 1 nosotros sabemos que tenemos en I solamente normal y peso en I. Por lo tanto, de la masa 1, la normal va a ser igual al peso 1i, que no va a ser otra cosa que el peso por el coseno de los 30 grados, ¿sí? Peso 1. Para el otro cuerpo vamos a tener que la normal va a ser igual al peso 2 en i, ¿sí? Y esto va a ser igual al peso 2 por el coseno de 30 grados. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Les queda alguna duda? Sí, se entiende. Vamos viendo ahora que podemos sumar las ecuaciones. La ecuación 1 más la ecuación 2. La ecuación 1 es peso 1 en X menos la tensión menos la fuerza de roce 1 igual a la masa 1 por la aceleración. La ecuación 2 es tensión más peso 2 en X menos la fuerza de roce 2 igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, recordemos, fuerza de roce 2. Entonces, sumando las dos ecuaciones, vamos a anular la tensión. Tensión se va con tensión. Y nos va a quedar, por ejemplo, en este caso, peso 1 en X más el peso 2 en X menos la fuerza de roce 1 menos la fuerza de roce 2 igual a la suma de las masas, masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Y aquí nosotros podemos decir que podemos despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual entonces a el peso 1x más el peso 2x menos la fuerza de roce 1 menos la fuerza de roce 2 dividido en la masa 1 más la masa 2. Haciendo un reemplazo, el peso de una X no es otra cosa que masa 1 por gravedad por el seno del ángulo de 30 grados. El peso 2x, masa 2, por gravedad por, de vuelta, el seno de 30 grados. Menos la fuerza de roce 1, que era el peso en I de 1, masa 1 por gravedad por el coseno de 30 grados.
Eso viene por la normal. Por el mu, que el primer mu, que era el mu1, era de 0,25. Menos la masa 2 por la gravedad por el coseno de 30 grados por el segundo mu, 0,45. Nos va a quedar de esta forma. Todo esto dividido en las masas, ¿sí? Masa 1 más masa 2. La aceleración va a ser igual. Si reemplazamos, la masa 1 era de 4 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 30 más la masa 2, 8 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 30 menos masa 1, 4 kilogramos por gravedad de 9,8 metros sobre segundo por el coseno de 30 por 0,25 menos la masa 2, 8 kilogramos por gravedad de 9,8 por coseno de 30 y por 0,45. Dividido en la suma de las masas, 4 kilogramos más 8 kilogramos. ¿Cuánto les da entonces la aceleración? ¿Lo pudieron sacar? .64 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Listo. Ahora con eso nos pide calcular la tensión del cable. La tensión del cable la podríamos despejar de la segunda ecuación o de la primera ecuación, de cualquiera de las dos, ¿sí? Vamos a despejarla de la segunda. Entonces, la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración menos el peso en X, peso 2 en X, más la fuerza de roce 2. La tensión va a ser igual. La masa 2 son 8 kilogramos por la aceleración 1,64 metros sobre segundo elevado al cuadrado menos el peso 2 en X, que sería masa de 8 kilogramos
por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el seno de 30 grados, eso para el peso en X, más la fuerza de roce 2, que la fuerza de roce 2 está compuesta de masa, 8 kilogramos, por gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el coseno de 30 grados, para calcular el peso en Y, y por el coeficiente de roce 2 de 0,45. ¿Cuánto les da la tensión entonces? Puede ser que les dé 4,47 newton aproximadamente. Bien, sí. Listo. Con eso terminaríamos el ejercicio. Tenemos la tensión y tenemos la aceleración que nos pedía. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bien. Vamos a dejar hasta aquí. Quiero que practiquen con los ejercicios que quedan, que no son muchas hojas. Estamos en la ¿Puedes página mostrar la primera 24. parte? Sí. A ver. ¿Ahí? ¿Se ve? Entonces, dejemos hasta acá en este ejercicio. Ustedes traten de practicar con los ejercicios que quedan, que no son muchos. Y en la noche, si quieren, volvemos a hacer un meet, ¿sí? Pero me avisan. Más o menos a 8:30 podemos hacer un meet para que pregunten cualquier duda que tengan sobre otros ejercicios, ¿sí? Si quieren subir más ejercicios al grupo, suban y después los vemos en la noche. Cualquier duda o consulta, me avisa. Dale, Bueno, profe, gracias. No, de nada. Nos vemos, dale, chicos. Dani, muchas gracias. Chau, chau. Ya ahora Nos les subo el vemos. video.